traders. En esta nueva lección vamos a estudiar el Weekly Bias y cómo podemos seleccionar un sesgo direccional o un Directional Bias para operar intradiariamente en una semana determinada. En principio, comprender cuáles son los inputs que hay que tener en cuenta para operar o definir un directional bias para una semana, ¿de acuerdo? Entiéndase que la formación de una vela o de una barra tiene tres movimientos importantes, ¿de acuerdo? El movimiento de apertura, ¿ok? El movimiento de manipulación, que es el que conocemos como un Judo Swing, y la expansión o distribución, que es el movimiento direccional verdadero, ¿de acuerdo? Finalmente, el movimiento de cierre. Esto aplica para cualquier tipo de barra, tanto para una barra bajista o una barra alcista, que en este caso vamos a ejemplificar en una semana. Es importante que nosotros observemos temporalidades mayores, ¿ok? Temporalidades diarias, temporalidades semanales y temporalidades mensuales, porque los traders institucionales basan sus análisis en este tipo de time frame, ¿ok? Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar en los niveles clave de estas temporalidades. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es delimitar aquellos key levels o niveles clave que el precio podría buscar cotizar en la semana actual, sea que existan las probabilidades de que toque un OR Black diario, un OR Black semanal, que es igual a decir una zona de reacción importantísima, una zona institucional. Es importante que la tengamos previamente definida para que en caso el precio toque ese nivel en esta semana que vamos a operar o que vayamos a operar, podamos construir setups de alta probabilidad. Es importante verificar la hora a la que el precio llega a ese nivel que hemos previamente delimitado, porque acuérdense que nosotros trabajamos basándonos en horarios de alta probabilidad. ¿Cuáles son esos horarios? La sesión de Londres y la sesión de Nueva York, que son las sesiones más líquidas y en las que podemos obtener movimientos expansivos significativos. Ahora nosotros perfectamente podemos anticipar la formación del primer máximo de la semana o del primer mínimo de la semana, dependiendo del sesgo direccional que exista. Desde la apertura del mercado, es decir, para aquellos que estamos en América Latina, la apertura del mercado se da en día domingo, es decir, que nosotros podemos monitorear esa formación desde el día domingo hasta las 7 de la mañana hora New York del día miércoles, que es el rango, el lapso de horario en el que con altas probabilidades se va a formar este máximo o mínimo semanal. Ahora, es importante que nosotros, de la misma manera en como observamos una barra, observemos una vela. Acuérdense de las cualidades o de las partes que contiene una vela. Una vela contiene su máximo, su precio de apertura, su mínimo y su precio de cierre, en el caso de una vela bajista. En el caso de una vela alcista tenemos el precio de apertura, la formación del mínimo, la expansión que nos crea el máximo y finalmente el cierre. Con esto en consideración, nosotros podemos especular basándonos en la posible formación de la vela semanal, ¿de acuerdo? Es importante que lo tengamos en cuenta antes de operar, antes de analizar nuestros gráficos si es que vamos a realizar operaciones para una semana, ¿de acuerdo? En principio, hay consideraciones que tenemos que tener en cuenta, valga la redundancia, porque fíjense en lo importante de entender las formaciones o las probabilidades que existen de que un máximo o un mínimo se forme en un momento determinado de la semana. Cuando el máximo o el mínimo de la semana se crea, IBDA, que es el algoritmo interbancario de entrega de precio, necesita expandir, ¿ok? Necesita crear esa expansión, ese movimiento direccional verdadero, ¿de acuerdo? Esto se da debido a que una vez que ya se ha tomado esa liquidez o que ya se ha engañado a determinada cantidad de traders, el precio
crea esa expansión para sacarlos del mercado. Acuérdense que IBDA es un algoritmo o es el algoritmo de precio que se encarga de sacar a la mayor cantidad de operadores o de participantes del mercado, ¿de acuerdo? A través, claro, de la manipulación de las transacciones por parte del market maker. Ahora, va a ser muy importante a lo largo de la presentación que nosotros observemos el precio de apertura semanal como un precio clave, ¿ok? Y ya van a ver a lo largo de la presentación por qué vamos a considerar este precio de apertura como un precio importantísimo para nuestros análisis intradiarios, ¿de acuerdo? Sea que operemos en sesión o sea que operemos o coloquemos una orden o una operación para mantenerla 1, 2 o 3 días de la semana, ¿de acuerdo? Muy importante tener en cuenta el precio de apertura. Ahora, una vez que IPDA expanden, como les mencionaba en el primer punto, va a necesitar entregar precios más caros o más baratos dependiendo de la expansión, ¿ok? Es decir, si nosotros tenemos un movimiento direccional engañoso, es decir, un Judas Swing, bajista, la expansión evidentemente debe realizarse en dirección alcista. Por lo tanto, IBDA va a entregar o se va a encargar de desarrollar una expansión a lo largo de los subsiguientes días de la semana y eso es lo que a nosotros nos va a permitir construir setups o buscar escenarios de alta probabilidad para colocar órdenes a favor del movimiento verdadero, ¿ok? También es importante tener en cuenta, como hemos visto al principio de la presentación, que una barra tiene un movimiento de cierre y una vela de la misma forma tiene un retroceso que permite el cierre. Y vamos a ver a continuación cómo ustedes pueden evitar comerse, por decirlo así, ese movimiento de retroceso para el cierre y salir en beneficios en el momento adecuado, ¿de acuerdo? Finalmente, ese movimiento expansivo de IPDA, sea alcista o bajista, la intención que va a tener es de la misma manera que un Judas Swing que va a por liquidez, sean zonas alcistas o bajistas, máximos o mínimos, la expansión también busca liquidez en zonas clave, ¿de acuerdo? Y estas zonas clave van a ser aquellas en donde residan justamente órdenes de buy o sell stops. Vamos a comenzar observando el desarrollo, mejor dicho, de una semana bajista. Quiero que ustedes se fijen cómo nosotros, si observamos tal cual el gráfico desnudo, entendemos que si bien la semana tiene, la semana operativa, la semana de trabajo de un trader tiene 5 días hábiles, ¿de acuerdo? Dentro de estos 5 días nosotros podemos encontrar información valiosísima para desarrollar nuestros trades. Ahora, fíjense en lo siguiente, en lo interesante del método. Entendemos que el horario de alta probabilidad de formación de un máximo o mínimo de la semana, aunque en este caso es del máximo de la semana, se va a dar desde la apertura del mercado, es decir, en día domingo, hasta el día miércoles a las 7 de la mañana, que es un horario aproximado, es variable, ¿de acuerdo? Para nosotros observar la formación de un máximo mínimo o un mínimo semanal fuera de este rango de horario, hay que analizar otros inputs. Sin embargo, vamos a basar esta presentación con esta metodología en la que esperamos que el máximo o el mínimo de la semana se cree dentro de este lapso de tiempo en donde existen altas probabilidades de su formación. Fíjense que el máximo de la semana en esta ocasión, en este contexto, se forma en el día martes. Y lo interesante del método, o de la metodología, o de lo que encontramos aquí, es que justamente ese máximo se forma en el London Open del día martes. ¿Cuál es la lógica de la formación de ese máximo de la semana? Piensen y acuérdense que cuando hablamos de la London Kilson, estudiamos que Londres es una de las bolsas con mayor volumen transaccional del mundo. Por lo tanto, esta sesión nos va a brindar esos movimientos direccionales que necesitamos para que el precio llegue a nuestros niveles clave y nos brinde, por supuesto, un escenario de alta probabilidad. En este caso, tenemos el máximo de la semana formado en el London Open, es decir, justamente en la apertura de la Kilson de Londres, básicamente, o de la sesión de Londres.
2 de la mañana, hora de Nueva York. Ahora quiero que se fijen en lo siguiente, una vez que tenemos la expansión, porque a ver, entiéndase que luego de la formación del máximo, el mínimo de la semana, que en este caso es el máximo, nosotros entendemos que IPDA necesita expandir al precio, ¿ok? ¿Y hacia qué zonas creen ustedes que IPDA va a expandir al precio? Pues fíjense lo interesante de que el precio justo antes de neutralizar un mínimo o el mínimo anterior, primero neutraliza un bloque de órdenes, ¿ok? Y luego, a su vez, crea un retroceso. Pero antes de la formación de ese retroceso, fíjense lo que tenemos allí. La zona que ustedes ven delimitada es la zona, una zona de mitigación formada por un breaker block, ¿ok? Y fíjense cómo una vez que el precio vuelve a neutralizar esa zona, utiliza esa zona de mitigación como una resistencia. Esto no es magia, ¿ok? Eso es mero entendimiento del flujo de órdenes institucional. Entiéndase que el precio, una vez creada una expansión, necesita crear un retroceso para volver a crear una nueva expansión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, va a buscar zonas importantes de reacción para crear esa nueva expansión, ¿sí me entienden? Y es justamente lo que nosotros observamos. Una vez que nosotros delimitamos esa zona, que es un breaker block, fíjense cómo podemos medir con la ayuda de la herramienta de los retrocesos de Fibonacci el rango o el leading range más reciente definido por aquel máximo y aquel mínimo, y cómo el precio reacciona a nuestros niveles del 62% de Fibonacci, en el que nos brinda cierres de vela, como también podríamos decir que con cierta precisión y dependiendo del broker en el que ustedes operen, podríamos decir que llega inclusive hasta un 70.5%. Pero seguramente te estás preguntando, Ángel, ¿por qué tú no mides o tú no anclas el Fibonacci desde el máximo más alto hasta el mínimo más reciente? En este punto quiero que tú observes lo siguiente, ¿no? Primero, lo que hay que entender es cuáles son los puntos de liquidez más próximos a ser neutralizados. Y en este punto entendemos que uno de los mínimos más próximos ya fue neutralizado y el precio ya nos brindó cierres de vela por debajo de ese mínimo. ¿Cuál crees tú que va a ser el siguiente mínimo a ser neutralizado? Correcto, ese mínimo, porque entiéndase que por debajo de ese mínimo existen órdenes de sell stop. Es decir, IPDA va a buscar expandir al precio por debajo de ese nivel para activar esas órdenes y posteriormente neutralizarlas en stop loss, ¿de acuerdo? Sin embargo, te sigues preguntando por qué, Ángel, tú anclas el Fibonacci desde ese máximo hasta el mínimo que tenemos allí, ¿por qué no desde el máximo más alto, desde el máximo de la semana? En este punto quiero que tú observes la zona de reacción que tenemos aquí. En este punto tenemos claramente un mitigation block, ¿ok? Que está siendo utilizado para que el precio cree una nueva expansión alcista. Y aquí es cuando yo te digo que el precio no necesita retroceder demasiado, ¿de acuerdo? El precio no necesita retroceder hasta el último bloque de órdenes para recién darte una venta en este caso, en este contexto. El precio va a buscar los niveles más cercanos de reacción para crear su nuevo movimiento impulsivo. Es por esa razón por la que en este contexto yo anclo el Fibonacci basándome en el dealing range más reciente. Y no solamente en eso, sino entendiendo que esa entrada se está dando en un nivel óptimo de entrada, en una zona de reacción definida por un breaker block, que es lo que vimos anteriormente y está claramente explicado. Si no puedes retroceder el video, por supuesto. Pero quiero que tú entiendas que el escenario se está presentando justamente a las 5 de la mañana, que forma parte del lapso de la London Kilson, y nos está dando un trade en venta, es decir, a favor del movimiento direccional verdadero de la semana, ¿sí me entiendes? Por lo tanto, yo trabajo el rango de trading o el dealing range más reciente, ¿de acuerdo? ¿Basándome en qué? En este contexto, basándome en que el precio ya ha tocado un mitigation block y no necesitaría o no necesariamente debería subir a romper ese máximo para brindarme nuevamente un movimiento impulsivo bajista, ¿ok?
Entonces, yo entiendo que el precio va a trabajar las zonas de mayor probabilidad y dependiendo del horario en el que se encuentre cotizando y dependiendo de la zona en la que se encuentre, por supuesto, para la redundancia también en eso, pero cabe la aclaración, claro que sí. Ahora, fíjate en este dato interesante. ¿Recuerdas que te mencioné que teníamos que considerar con alta importancia o alta relevancia el precio de apertura semanal? ¿Por qué? Porque una vez que IPDA ha creado el Judas Swing, necesita expandir y cualquier movimiento que supere el precio de apertura semanal, ¿ok? Nos va a confirmar con cierto grado de probabilidades que un movimiento verdadero o el movimiento verdadero de la semana se está desarrollando. Por lo tanto, si yo ya tengo un insight bajista por esta semana, yo voy a operar o buscar escenarios de alta probabilidad en dirección bajista. Fíjate lo interesante del método. No solamente el precio está regresando a un nivel óptimo de entrada o no solamente está creando un retroceso del rango más reciente, sino que también está llegando al precio de apertura semanal. Y si estamos en una semana bajista, ¿qué crees tú que el precio debería ser cuando llegue al precio de apertura semanal? Pues debería seguir expandiendo bajista en busca de las zonas de liquidez expuesta más cercanas o más próximas, como lo era el mínimo anterior que te delimité previamente. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos. Tenemos una expansión entendiendo que el precio de apertura semanal es un precio clave, ¿de acuerdo? Y si nosotros encontramos este precio de apertura semanal dentro de un billion range o dentro de una zona de trabajo en la que estamos esperando que el precio desarrolle un escenario de alta probabilidad, podemos utilizar este nivel como una confluencia, ¿ok? Ahora fíjate que si tú no colocaras estos inputs o estas herramientas, estos conceptos que te estoy brindando, pues verías el gráfico desnudo y muy probablemente operarías eh, o se te haría complicado, ¿ok? Definir tus setups, ¿ok? O tus operativas, tus análisis. Sin embargo, cuando tú trazas o delimitas las zonas importantes o los conceptos que te he proporcionado a lo largo de todas las lecciones, son de muchísima ayuda para entender cómo se forman los movimientos de manipulación, que en este caso, analizando una semana, un directional bias para una semana, podemos entender que el precio, una vez dada la apertura de la semana, va a crear un movimiento engañoso, un movimiento direccional engañoso al que conocemos o que ya conocemos como Judas Swing. Y luego de un Judas Swing, ¿qué crees que va a venir? Pues el movimiento verdadero, ¿verdad? Ahora, esto es entendiendo cómo se forma una barra, pero por supuesto lo podemos ver desde el punto de vista de una vela japonesa, por supuesto que sí. Desde el punto de vista de una vela japonesa, esta semana se vería de esta manera. Fíjate qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que de la misma manera en como tú puedes observar temporalidades de 5 minutos, 15 minutos, 4 horas, también puedes observar la temporalidad semanal o las velas que se forman en esa temporalidad de la misma forma. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el escenario alcista o cómo se vería una semana en un escenario alcista. Estamos en el dólar CAD y fíjate lo interesante, nuevamente empezando a realizar nuestro análisis de esta semana, nosotros delimitamos, ¿qué cosa? Fíjate lo interesante y vamos a analizar esta semana desde cero y cómo está. Gracias a los gráficos podemos o tenemos el privilegio de observar qué ha pasado en el pasado, valga la redundancia. Pero fíjate, lo primero que tú vas a hacer para estudiar tus gráficas saliendo de esta lección es delimitar los precios de apertura y cuándo se forma el mínimo de la semana. Repito que las formaciones de los máximos o mínimos de la semana que se encuentren fuera de este horario, es decir, desde la apertura del mercado el día domingo para quienes estamos en América Latina, hasta el miércoles a las 7 de la mañana en hora de Nueva York, fuera de ese horario,
la formación de un máximo y un mínimo necesita mayores insights, ¿ok? Mayores inputs a tener en cuenta para comprender por qué no se forma el máximo y el mínimo de la semana dentro de ese lapso de tiempo o porque a veces el precio tiende a neutralizar esos máximos o mínimos de esa semana formados en ese lapso, ¿de acuerdo? Sin embargo, no vamos a desviarnos o no vamos a estudiar eso en esta lección. Vamos a basarnos en esta metodología como un escenario o el escenario ideal, que en caso de que tú lo encuentres, puedes operarlo con altas probabilidades, ¿ok? Entonces, continuando con este escenario, estamos observando que para el dólar CAP tenemos la formación del mínimo de la semana justamente en el New York Open del día martes. En este punto, quiero que tú te fijes que nos encontramos, por supuesto, dentro del lapso de tiempo que hemos establecido en esta presentación. Y fíjate lo interesante del método, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver a continuación es cómo el precio crea un dealing range o un rango de trading una vez formado el mínimo de la semana en este contexto. Lo interesante es que una vez que el precio nos deja un bloque de órdenes, justamente en una zona cercana al mínimo de la semana, cuando el price action se desenvuelve en retroceso dentro de ese rango de trading más reciente, tenemos al precio llegando a la zona sensible de un bloque de órdenes, ¿ok? La cual nosotros podemos utilizar perfectamente como nuestro nivel o zona de entrada. ¿Y qué pasa a continuación? Fíjate lo interesante del mecanismo que estamos utilizando en esta presentación. Cuando el precio ya ha retrocedido y ha recapitalizado el bloque de órdenes que se ha formado en el mínimo de la semana, crea la expansión IPDA que hace, que hemos estado viendo a lo largo de la presentación, que IPDA necesita entregar precios más caros dependiendo de cuál sea el movimiento direccional verdadero de la semana. Por lo tanto, si yo espero un movimiento direccional expansivo alcista, yo voy a colocar mi orden de compra justamente en esa zona sensible con un stop loss sumamente reducido, esperando una expansión preciosa como lo que puedes observar frente a tus ojos, una expansión alcista increíble. Ahora, fíjate lo interesante, nuevamente vamos a utilizar el precio de apertura semanal como nuestro key level o nuestro key price, en el que cuando IPDA permita un retorno del precio a ese nivel, podemos encontrar una nueva oportunidad de compra, entendiendo que esta semana es una semana alcista, ¿correcto? Fíjate lo interesante. Una vez que el precio toca el precio, digamos, una vez que el precio regresa o crea un retroceso de la expansión previa y toca el precio de apertura, nos brinda nuevamente una oportunidad en compra. Sin embargo, que el precio llegue a ese nivel no quiere decir que va a crear una expansión que sea de 1000 pips, por supuesto que no, pero sí te va a brindar un trade de alta probabilidad, eso te puede brindar el ecosistema que tú necesitas para construir un setup de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque entiéndase que esta semana es alcista, entonces el precio no debería superar la apertura semanal, ¿de acuerdo? En este punto quiero que tú comprendas por qué el precio tiende a respetar los rangos más recientes. Fíjate que de la misma manera en como analizamos la semana bajista, el precio tiende a respetar los niveles de recapitalización o los niveles más importantes dentro del último rango o del dealing range más reciente, antes de crear la expansión. Fíjate que es justamente a la 1 de la mañana, horario previo a la apertura de la London Kilson, que el precio vuelve a llegar a topar la zona sensible del bloque de órdenes, brindándonos el escenario que necesitamos para realizar u operar una compra. En este punto, si tú aplicaras por dentro de la sesión de este día el Asian Range, te pudieras dar cuenta cómo el price action se desenvuelve o crea un Judo String en dirección o buscando justamente ese nivel de recapitalización que tenemos en una hora, ¿ok? Si redujéramos la temporalidad a 15 minutos, pues lo veríamos más claramente. No es algo que vayamos a hacer ahora. Sin embargo, quiero que te fijes o entiendas por qué el price action llega en tiempo y en espacio justamente a esa zona sensible en horario de alta probabilidad o en prehorario de alta probabilidad, que por supuesto tú reduciendo
o profundizando en una temporalidad menor, podrías aprovechar una compra por dentro de la sesión de Londres con la expectativa de que el precio expanda de 25 a 50 pips, como lo hemos estudiado en la London Kilson. Entonces, esta es la razón por la que colocamos énfasis o resaltamos el hecho de trabajar por dentro del dealing range o dentro de nuestro fractal, para que tú me entiendas, más sencillo, y estudiamos a la misma vez los posibles movimientos direccionales que han de formarse a lo largo de las siguientes sesiones. De la misma manera en como en el escenario bajista observamos cómo el cable o libra dólar consolidó, creó una expansión y luego retrocedió al precio de apertura y creó una nueva expansión bajista. Fíjate lo interesante de este método, o de este escenario, perdón. El precio expande hacia el precio de apertura o hacia la apertura semanal, crea un retroceso, luego vuelve a utilizar la apertura semanal como una resistencia. Sin embargo, el bloque de órdenes que se forma en el mínimo de la semana es más relevante para que IPDA cree la expansión. Entonces nosotros, si ya hemos colocado un trade o ya estamos dentro del mercado, no tenemos que asustarnos, ¿de acuerdo? Ahora quiero que te fijes o que tengas en cuenta, mejor dicho, que muy probablemente IPDA tienda a regresar al precio a esa zona. Fíjate cómo tenemos dos toques justamente al precio o a la zona sensible del bloque de órdenes. Entonces, si en el primer toque tú colocaste break-even, muy posiblemente IPDA te sacó o el precio te sacó. Entonces, aquí es cuando yo sugiero a mis alumnos que si ustedes tienen una expectativa alcista, no coloquen break-even o no se apresuren a colocar un break-even hasta no ver que el precio realmente haya realizado o haya reflejado en un movimiento expansivo o en una estructura lo que ustedes tenían en sus expectativas. Ahora bien, quiero que te fijes de la misma manera en cómo observamos en el escenario bajista, como nosotros, dada la apertura semanal, vamos a tener, por supuesto, un movimiento direccional engañoso, que es el Euroswing, en este caso en dirección bajista, que no es la dirección real del precio. Pero una vez que el precio recapitaliza el bloque de órdenes que se formó justamente en el New York Open, tenemos, ¿qué cosa? La expansión alcista, ¿correcto? Esta expansión alcista preciosa, en la que nosotros perfectamente hubiésemos podido salir en profit en el punto más alto, entendiendo que el precio podría estar respetando el bloque de órdenes que encontramos a la izquierda. Entonces, perfectamente hubiésemos podido encontrar un trade de altas probabilidades con un target bastante concreto y así evitar ese retroceso, ¿no? Que muy probablemente nos hubiese quitado una cantidad considerable de pips en profit. Sin embargo, si tú no entraste al mercado, acuérdate que puedes utilizar el precio de apertura como tu nivel de entrada o una zona en la que podrías elaborar o construir un nuevo setup, ¿ok? En la dirección semanal. De la misma forma, esta semana se vería de esta forma, valga la redundancia, o de este modo, en una vela japonesa. Y fíjate lo interesante, ¿no? En este caso, si bien tenemos una semana alcista, la vela cierra como lo que se conoce en los medios como un doji, pero no deja de ser una vela alcista. Y es justamente eso lo que tú operas escenarios alcistas, ¿ok? Espero que esta presentación haya sido satisfactoria para ti y que haya enriquecido tus conocimientos en trading. Si necesitas más información, visita el Telegram de KTrading o puedes suscribirme a mi Telegram personal. Que tengas un excelente trading.